Consagrados al doloroso e inmaculado corazón de María. Hoy le presentamos a San Odilon, 962-1048. Fue el quinto abad de Cluny. Nació alrededor del año 962. Era descendiente de la nobleza de Auverney. A la edad de 3 años sufrió de parálisis. Sus débiles piernecitas no le permitieron dar un paso. Aconteció un día que al regresar de un viaje que efectuó en compañía de los criados de su padre, detuviéronse en un pueblecito cuya iglesia estaba dedicada a la Virgen María. Los criados, con el fin de comprar algunas provisiones, dejaron al enfermito en su camilla junto al portal de la iglesia. Mas como tardasen en volver, abandonó el niño por inspiración divina la camilla donde descansaba y, arrastrándose por el suelo, dióse tal traca que llegó a franquear el umbral de la iglesia y logró acercarse al altar de la Virgen. Sin duda, para ayudarse a levantar, asió con sus manos los manteles del altar y al punto que los hubo tocado, sintió que salía de ellos como en otro tiempo de los vestidos del Salvador una fuerza misteriosa que milagrosamente le restituía la salud. Los criados, al volver, quedaron maravillados viéndole saltar de gozo ante el altar de la Virgen. La bondadosa madre que le había curado parecía sonreírle desde su trono. Odilon, que ya amaba a la Virgen, le tuvo desde ese día particular devoción y correspondió a los favores de su celestial protectora, ofreciéndole generosamente su salud y su corazón. A nadie extrañará, pues, si decimos que toda su vida se señaló el santo por una filial y ardiente devoción a Nuestra Señora. Cada vez que pronunciaba su nombre bendito, inclinaba profundamente la cabeza. Y al cantar en el coro, en el versículo Tu ad liberandum, que significa Tú, Señor, para redimir al hombre, no desdeñaste el seno de la Virgen. Postrábase reverente para adorar el misterio de la encarnación del Verbo y honrar y venerar la soberana dignidad de la Madre de Dios. Acudió pocos años después en peregrinación a la iglesia en que había recibido tan señalado beneficio para confirmar su intención de ofrecerle su libertad personal, y de rodillas ante el altar puso una cuerda alrededor de su cuello y puso el extremo de la cuerda en el altar de la Virgen, consagrándose a María con la oración que reproducimos al final de esta biografía. Llevado nuestro santo de un deseo de mayor perfección, determinóse a ingresar en una orden que por entonces pasaba por ser la más austera y santa. El providencial encuentro y entrevista que tuvo con San Mayolo, abad de Cluny, afirmó más a Odilon en su propósito, de suerte que al poco tiempo, renunciando a todas sus dignidades, ingresó de novicio en la célebre orden benedictina de Cluny, haciéndole donación de todos sus bienes. Entró a Cluny en el 991 y a finales de su año de prueba fue nombrado coadjutor del abad Mayeul. Poco después de la muerte de este último, fue designado abad y recibió las órdenes sagradas. Bajo su mando, el monasterio se desarrolló rápidamente, gracias a su gentileza y caridad, su actividad y talento organizativo. Era un hombre de oración y penitencia,
celoso de la observancia del oficio divino y del espíritu monástico. Fomentó grandemente el estudio en sus monasterios e hizo que un monje, Radolfo Glaber, escribiera la historia de su tiempo. Construyó un magnífico monasterio y logró grandes avances en la reforma benedictina. Odilon y sus hermanos de religión se interesaron por la reforma de la Iglesia que comenzaba en aquella época. No siguieron ningún programa eclesiástico político determinado, sino que dirigieron sus ataques contra ofensas particulares como la simonía, el matrimonio del clero y el matrimonio no canónico de los laicos. La Santa Sede podía contar en forma especial con los monjes de Cluny, cuando buscó levantarse de la embarazosa posición en que se encontraba y comenzó la reforma de la Iglesia. La caridad, en todas sus formas, era la virtud que practicaba con particular empeño. Distribuía limosnas con tanta largueza que cuantos le rodeaban llegaron a censurarle por mostrarse, decían ellos, demasiado pródigo de los bienes del convento. Su confianza en la providencia era tal que jamás temió le faltara su asistencia. Cierto día que visitaba uno de los monasterios, juntóse tan crecido número de monjes para oír sus enseñanzas que llegaron a faltar las provisiones, pues no disponían los sirvientes a la hora de comer sino de un pescado. Mandó el santo que lo partiesen y, ¡oh prodigio!, no solo hubo bastante para los allí reunidos, sino que hasta los pobres participaron de las obras. A ejemplo de Tobías, cuidábase de enterrar los cadáveres de quienes de miseria y de hambre habían muerto en los caminos. Por su intercesión y súplicas, gran número de enfermos, ciegos, dementes y paralíticos recobraron la salud o las facultades. Era blando y compasivo con sus monjes, y más parecía madre bondadosa que padre severo y justiciero. A los que le reprendían por ello solía responderles que es preferible pecar por exceso de dulzura que por severidad. Con ser grande la compasión que tenía del prójimo, nunca se compadeció de su propio cuerpo, al que trataba con extremado rigor. Sus ayunos eran frecuentes y prolongados, dormía apenas lo indispensable, ceñíase con ásperos cilicios, sometía, en fin, todos sus miembros a la más austera mortificación, cuidando, sin embargo, que su vida tan penitente no trascendiera al exterior. No se limitaba la caridad del santo a socorrer a sus hermanos, sino que se extendía de modo especialísimo a las almas del purgatorio. A él se debe la institución de la conmemoración de los fieles difuntos. Aunque la piadosa costumbre de rogar por los finados se remonta a los tiempos apostólicos, como lo atestiguan los libros litúrgicos de aquella época y los escritos de los santos padres, no obstante, en el transcurso del año no había un día dedicado especialmente a orar por ellos. En el año 988, San Odilon promulgó un decreto para todos los monasterios de la orden, mandando que en adelante a la celebración anual de todos los santos siguiera la conmemoración de todos los fieles difuntos. En aquel decreto prescribía Odilon a sus monjes que ofreciesen en ese día, 2 de noviembre, para las ánimas del purgatorio, las oraciones, Santa Misa y algunas limosnas. Pronto se extendió esta
costumbre, y el Papa Juan XVI la mandó celebrar en toda la cristiandad. Declara San Pedro Damián que la vida del bienaventurado Odilon fue como una mesa de oro purísimo, sobre la cual brillaban los milagros como presea de ricos y preciosos diamantes. Ni la pureza admirable de su vida, ni las grandes penitencias que había practicado fueron obstáculo para que el demonio se le apareciese, pensando vencerlo en el último combate. Odilon, al verle, tomó el crucifijo en sus manos y pronunció las siguientes palabras: la cruz es mi refugio, yo la adoro y bendigo, y entrego mi alma en manos de mi Dios crucificado. Predijo que su muerte sería el día de la circuncisión. En efecto, el día por él señalado, bendijo a los religiosos, quienes, accediendo a sus deseos, le llevaron a la iglesia y entonó él mismo las vísperas por última vez, después de las cuales, tendido sobre un cilicio cubierto de ceniza, con voz balbuciente empezó una oración que fue a terminar en el cielo. Era el 1 de enero del año 1049 y tenía 87 años de edad. Había gobernado por espacio de 55 años la abadía de Cluny. En 1063 se abrió su sepulcro y hallóse intacto su cuerpo. Presidió el acto San Pedro Damián, autor de una biografía de Odilon. Fue San Odilon valiosísimo consejero de papas, emperadores y reyes, que en toda ocasión le demostraron singular aprecio. Tomó parte muy activa en los grandes acontecimientos de su época, y su intervención fue siempre segura, prenda de feliz éxito. Oración. Oh Virgen muy piadosa, Madre del Salvador de todos los siglos, a partir de ahora llévame a tu servicio. Desde hoy y para siempre me consagro a tu servicio. No pongo nadie encima de ti, salvo a Dios, y como tu siervo me someto a ti. Oh benignísima Virgen María, socórreme en mis necesidades. En cada circunstancia quédate siempre conmigo. Oh misericordiosa, poderosísima, medianera y abogada de los hombres, cuanto tengo te doy y gustoso me entrego a ti por entero para ser tu perpetuo siervo y esclavo. Amén. San Odilon ruega por